compañero coordinador del Movimiento de Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba. Y entonces él haga la presentación del diputado y nosotros pues le estaríamos. Va a hablar compañero José Rodríguez. Cuando Pilato me dijo que estaba esta actividad y había conseguido tanto, obviamente había que movernos para un lugar y históricamente en ese sentido muy comprometido con la lucha del pueblo de Venezuela. Tenemos allá el movimiento solidario digital como sindicalista que ha dado de la elección, hecho buenas como el compañero Uri Ramírez, que hace la Secretaría de Trabajadores, el compañero que ha dado muchas luchas allá, y el compañero Jacobo Motora, que tiene estado, que es el compañero del compañero de la Nacional también. Realmente yo creo que Venezuela tiene un bloqueo ahora mismo mediático como lo ha tenido Puerto Rico históricamente, como lo tiene Latinoamérica históricamente. Tenemos que estar con los trabajadores y trabajadoras venezolanos, saber qué pasa con ellos, saber cuál es el futuro de ellos. Y bueno, no deja pasar que que hace 2 semanas o una semana y media yo estaba celebrando en mi casa la historia de la humana en Honduras, que después de ante un golpe de Estado logra el pueblo trabajador llevando una presidenta al poder que nos va a representar dignamente. Yo creo que por ahí debe haber una próxima actividad sobre Honduras, que debemos de estar pendientes, que hay que trabajarla, porque tenemos muy buenos compañeros de Honduras. Pero los compañeros de Venezuela, un abrazo solidario desde el Caribe y toman los mismos igual que ustedes. De que José hoy los recuerdos de Facebook que nos llegan a todos, precisamente estamos recuerdo de hace un montón de años de José con un cartel en solidaridad con Venezuela frente al consulado. Ustedes sabrán, yo me imagino que todos y todas, que ese consulado hace un par de años que está cerrado, con la misma situación que la relación con los Estados Unidos. Pero nosotros nos hemos encargado de hacer algunas actividades junto al Frente Socialista y otros grupos en relación a Venezuela para no dejarlo olvidado. Y eso es lo que nosotros intentamos con este tipo de actividad, de que vayamos hablando de Venezuela, que no olvidemos a Venezuela, que la situación en Venezuela es bien complicada en estos momentos, pero a pesar de eso, el chavismo arrasó recientemente en todo el país. Y el país se vistió de rojo y lo felicitamos. Bueno, vamos a presentar a mi hermano y compañero y camarada Johnny García, que es el que me va a presentar al diputado Jesús Padilla. Bienvenidos y muchas gracias por la oportunidad para que desde Venezuela expresar algunas opiniones sobre lo que ha significado a lo largo de este tiempo la agresión permanente y sistemática del imperialismo norteamericano contra la patria de Bolívar y de Chávez. Si bien es cierto, las medidas coercitivas unilaterales que han sido implementadas por el gobierno norteamericano en los últimos años ya tienen una trascendencia desde el mismo momento cuando el comandante Hugo Chávez Frías asumió la presidencia de Venezuela. Es importante hacer recordatorio a todos ustedes de lo que fue el golpe de Estado del 2002, donde hubo una injerencia extrema, sin ningún tipo de vergüenza por parte del imperialismo norteamericano, dirigiendo desde el mismo Ministerio de la Defensa la intentona que sacó al presidente Chávez por 48 horas. Solo que el pueblo, conjuntamente con su Fuerza Armada, lograron rescatarlo a lo largo de ese tiempo. Y por supuesto, el golpe petrolero también fue direccionado, dirigido, financiado, promovido por el gobierno norteamericano. Ya desde el 2005 se han venido implementando
medidas contra Venezuela y, por supuesto, la desaparición física del comandante eterno Hugo Chávez Frías generó en el imperialismo norteamericano las apetencias de caer encima con todas sus fuerzas para intentar apoderarse de los recursos de Venezuela. En ese sentido, bueno, ya en el año 2015, el gobierno de Obama firmó un decreto donde una declaración presidencial que el imperialismo norteamericano cayera con mucha más fuerza. Y bueno, a raíz de esa declaratoria de Venezuela como un elemento contra la seguridad de los Estados Unidos, bueno, comenzaron una serie de sanciones, de bloqueos que hasta ahora se han venido profundizando y que ha sido, que ha generado una situación de incomodidad en la población venezolana. Ya ahí estamos viendo al camarada Jesús Farías. Jesús, un saludo. Estamos haciendo aquí una pequeña reseña del tema, de cómo ha sido el tema de las sanciones en Venezuela. Ya te voy a presentar para que tú comiences con tu intervención. Y bueno, y finalmente decir que verdad que si hay pueblos parecidos, si hay pueblos que en el lenguaje, en la comida, en la música nos parecemos mucho, es precisamente el pueblo puertorriqueño, con cual nosotros hacemos frontera marítima, porque nuestra plataforma marítima hacia el norte choca con Puerto Rico, así que somos vecinos de este mar Caribe Nostrum, que nos agrupa, que nos acompaña y que siempre nos brinda todo su fruto, su riqueza para nuestros pueblos. Nosotros queríamos presentar esta conferencia con un compañero estudioso del tema económico, compañero que ha venido luchando ya en décadas por todo lo que tiene que ver con la formación de un partido revolucionario. De hecho, es el compañero economista Jesús Farías, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Finanzas también de la Asamblea Nacional. Fue en algún momento ministro de Comercio Exterior del gobierno del presidente Nicolás Maduro. También fue director de la Escuela de Formación Hugo Chávez Frías del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compañero que forma parte de la dirección nacional del partido y que, bueno, ha estado muy compenetrado con toda la situación económica, toda la situación que tiene que ver con la guerra económica que le han hecho al pueblo venezolano, con la guerra económica que le han hecho a nuestra principal empresa como es PDVSA. Y bueno, sin más preámbulos, nosotros queríamos darle el derecho de palabra a Jesús y decirle al pueblo puertorriqueño que aquí en Venezuela también acompañamos la lucha por la defensa, por la independencia de Puerto Rico. Nosotros desde aquí enviamos un fuerte saludo y sin más preámbulos los dejo con el compañero Jesús Farías. Adelante, Jesús. Gracias, querido camarada. Un gran abrazo para todos los que están conectados en este momento, en este intercambio de ideas. No sé si les llega el audio. Si me pueden dar una señal para estar seguro de que tienen conexión. Perfecto, camaradas. Desde aquí, nuestro abrazo revolucionario al pueblo querido y hermano de Puerto Rico, pueblo querido por nuestros libertadores,
especialmente por el libertador Simón Bolívar, pueblo amado por el comandante Chávez, un pueblo que siempre ha estado en la agenda de nuestra revolución con el presidente Nicolás Maduro. El pueblo puertorriqueño juega un papel esencial, fundamental, no solamente en las luchas por la independencia y por la liberación nacional, sino también en todo el despliegue solidario que realiza la revolución bolivariana. Y con ustedes estamos nosotros siempre conscientes de las enormes dificultades que hay en la lucha que ustedes llevan a cabo. Y un saludo, me perdonan el resto de los que están en esta conexión, pero un saludo muy especial a nuestro querido camarada Oscar López Rivera, que me informaron que está presente en este escenario. Representa para nosotros un referente de dignidad, de consecuencia, de constancia revolucionaria. Gran abrazo, querido camarada, extensivo a todos ustedes. Son hombres y mujeres dignos de nuestra mayor admiración por mantenerse firmes en una lucha tan compleja, tan difícil, y además de todo eso, brindar solidaridad a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, por supuesto. Sentimos esa solidaridad como una fuerza motriz en cada una de nuestras luchas. Bien, pasando al tema que nos trae, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Nosotros estamos siendo víctimas de la mayor agresión que ha desatado el imperialismo yanqui en contra de nuestra patria a lo largo de los últimos 120 años de expansionismo de los Estados Unidos a lo largo de esta región latinoamericana y caribeña. Nunca antes nos habíamos visto afectados de una manera tan dramática por una agresión de esta naturaleza. Especialmente los últimos 3 años han sido de una escalada sin igual por su brutalidad y por su impacto destructivo. Allí se han combinado, nosotros tenemos desde la izquierda una visión del empleo de las diferentes formas de lucha en contra de la burguesía, en contra del imperialismo, en contra del capitalismo en general. Pues bien, los Estados Unidos han utilizado todas las formas de agresión posibles, pensables, en contra de nuestro país. Aquí hemos sufrido un intento de golpe de Estado que la revolución bolivariana derrotó con el pueblo en la calle, con el despliegue máximo de la Unión Cívico-Militar. También pudo el presidente Nicolás Maduro sobrevivir un intento de magnicidio. Hubo, como ustedes conocen seguramente, un plan para colocar mercenarios a lo largo de la costa venezolana. Igualmente fue derrotado ese intento por nuestra Fuerza Armada y por nuestros trabajadores, los pescadores. Se pusieron al frente de esa operación para derrotar ese plan. Se han desarrollado intentos de todo tipo para encender focos de violencia política en nuestro país. Todo eso se ha concentrado en el periodo 2019, 2020, 2021, pero anteriormente también
se venían desarrollando campañas y estrategias de desestabilización, de violencia, de agresión en contra de nuestro país. Y además de todo eso, y el cerco diplomático que se ha querido tender en contra de nuestro país en América Latina y con la participación, por cierto, muy vergonzosa de Europa, que se ha puesto a la cola de la política imperial de los Estados Unidos. Además de eso, tenemos la política y la agresión que ha causado el mayor daño a nuestro país y en especial a nuestro pueblo, que es el bloqueo económico. Y yo quisiera darle algunos datos que con seguridad nos pueden dar una dimensión real del impacto que ha tenido esto sobre nuestro país. El bloqueo económico se ha venido tejiendo a partir de un conjunto de sanciones que de manera ilegal, de manera abusiva, de manera criminal por su impacto en la población, bloqueo que se ha venido tejiendo en torno a sanciones que establece el gobierno de los Estados Unidos y que nos impiden a nosotros, en primer lugar, desarrollar las actividades normales de nuestra industria petrolera. Este es un país petrolero desde hace más de 100 años que depende en sus ingresos de divisas, en sus ingresos fiscales, de la exportación de petróleo. Pues bien, ese ha sido el sector que ha resultado más afectados por el estrangulamiento económico. Nosotros en estos momentos carecemos de mercados para colocar nuestro crudo y los derivados. Tradicionalmente los Estados Unidos eran el principal mercado, ya no podemos colocar nuestros productos allí, número uno. Número dos, colocábamos crudo en Europa, incluso en China y en Rusia. Ya no lo podemos hacer por la amenaza que significan las sanciones para todos los actores económicos del planeta que se acerquen a nuestro país. Incluso grandes potencias como Rusia y China han tenido que cerrar sus mercados para el crudo venezolano. Solamente Irán desafía las sanciones del gobierno estadounidense. Irán, que tiene más de 40 años sancionados y bloqueados por los yanquis. Entonces no tenemos forma de vender el petróleo, pero tampoco tenemos forma de acceder a la tecnología y a los insumos necesarios para mantener nuestra industria petrolera. Todos los proveedores de tecnología y de insumos nos han cerrado las puertas precisamente por la amenaza de alguna sanción del gobierno yanqui y en específico de el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Nos han despojado de los principales activos de la industria petrolera en el exterior. Teníamos una gran industria, una gran empresa en el sur de los Estados Unidos llamada Citgo, con miles de estaciones de combustible y 3 refinerías importantes, sobre todo diseñadas para nuestro petróleo. Eso nos lo ha expropiado el gobierno de los Estados Unidos y con ello nos ha quitado no solamente la posibilidad de procesar petróleo allí y de obtener ingresos, dividendos para la inversión en nuestra nación, sino que ese activo está valorado en $10,000 millones. Escúchenlo bien,
10.000 millones de dólares. Y la producción nacional, como resultado de toda esta situación, se ha desplomado. De nuevo, no tenemos posibilidad de producir. Los inversionistas extranjeros han tenido que salir del país por las amenazas. No tenemos la posibilidad de vender. No tenemos la posibilidad de financiarnos para desarrollar nuestra industria petrolera. No tenemos la posibilidad de utilizar el sistema bancario para la compra y venta de productos, insumos que son necesarios en la industria petrolera. Entonces, una industria que genera el 95% de todas las divisas que entran al país y además es una economía altamente dependiente de las importaciones, y además produce el 70% de todos los ingresos que obtiene el Estado. Ustedes se podrán imaginar que el desplome de los ingresos petroleros se tradujo en una contracción brutal del aparato productivo. Para que tengan otra idea, los ingresos anuales de nuestro país por concepto de exportación petrolera oscilaban entre 40.000 y 35.000 millones de dólares. Tuvimos un pico de 80.000 millones de dólares a comienzos del siglo, de este siglo, a mediados de la primera década de este siglo. Pues bien, el año pasado, en el año 2020, ese ingreso de 40 a 35.000 millones de dólares se contrajo a menos de 1.000 millones de dólares. Es una situación realmente dramática para desarrollar las políticas sociales, la inversión productiva de nuestra revolución. Pero no es solamente la industria petrolera, son todos los sectores de la economía. El Banco Central de Venezuela, el principal banco comercial del Estado, además del Banco Central de Venezuela. Tenemos toda la industria del oro igualmente sancionado. Tenemos secuestrados en el exterior más de 6.500 millones de dólares en oro, en títulos y en dinero, en cash. Es decir, que es, desde el punto de vista económico, un esfuerzo gigantesco para aplastar a nuestra economía. En el año 2017, cuando se iniciaron las sanciones por parte del gobierno de Donald Trump, nuestra producción se ubicó en 2 millones de barriles diarios. Pues bien, nosotros en el peor momento de este bloqueo llegamos a producir menos de 100.000 barriles diarios. Actualmente hemos recuperado ese nivel y ya estamos llegando a 1 millón. Es decir, la mitad de lo que había cuando iniciaron las sanciones en septiembre del año 2017. Les hago este recuento que quizás pueda ser fastidioso por la cantidad de datos y la cantidad de cifras, porque me parece que es importante cuantificar en concreto e identificar los puntos donde la arremetida económica contra nuestra nación ha generado los mayores estragos, ha producido las mayores destrucciones en nuestra población y en nuestra economía. Como cualquiera podrá imaginarse, cuando las bases materiales de la economía, cuando las bases materiales de la sociedad, que es la producción de bienes y servicios, se desploma, por supuesto que esto afecta a toda la sociedad, empezando por las condiciones de vida de nuestro pueblo. Entonces allí tenemos que recordar cuál era la lógica del plan. La lógica del plan era o consistía
en crear una crisis económica de tal magnitud que se pudiera traducir en la caotización, en la ingobernabilidad de nuestro país. Y a partir de ese momento se pudiera promover una insurrección con participación incluso de componentes de las Fuerzas Armadas compradas por la embajada yanqui o por el imperialismo norteamericano. Ya no tenemos por ahora embajada yanqui aquí en nuestro país. Y todo esto pudiese conducir al derrocamiento del gobierno bolivariano. Con una intervención militar, si hubiese sido necesario, que por cierto nunca lo descartó el gobierno de Donald Trump. En estos momentos podemos decir que la ausencia de esa intervención militar en cualquiera de sus modalidades, sobre todo en la que ha tenido uso más recurrente en los tiempos más recientes, contratación de mercenarios para llevar a cabo tareas puntuales en contra de la estabilidad de las naciones, en contra que pudieran atentar en contra de la vida de los principales dirigentes de la revolución. Esa acción no se pudo desarrollar de manera plena, de manera masiva, precisamente por la fuerza, por la fortaleza de la revolución bolivariana y en especial por la unión cívico-militar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos en los últimos 5 años, pero de manera especial en los últimos 3 años, de nuevo, les repito, una escalada de agresiones en lo político, en lo diplomático, en lo económico, en lo financiero, desconocido en nuestra historia. Una brutalidad sin límites que ha sido derrotada por la revolución bolivariana. Tenemos a un presidente sólidamente establecido al frente del Estado venezolano. Tenemos a los poderes públicos que actúan de acuerdo a la ley, que actúan en función de los intereses de la patria. Tenemos a un gran partido revolucionario, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela, al frente, en la conducción, en la vanguardia del proceso revolucionario, de las grandes transformaciones de nuestro país. Tenemos una estabilidad política muy importante. Hemos aplastado a las fuerzas de la contrarrevolución. Los partidos políticos plegados al intervencionismo y a la injerencia yanqui se encuentran en una condición de división, de repliegue de su fuerza, se encuentran en su peor situación a lo largo de los últimos 20 años. Ha sido una gigantesca victoria del pueblo chavista, de la revolución bolivariana, pero esto ha dejado un saldo económico y un saldo social muy lamentable, muy difícil, muy duro, una guerra total que solamente no se produjo en el ámbito militar de una manera directa, pero que trajo consigo una destrucción significativa de nuestro aparato productivo. Para que ustedes tengan una idea, el Producto Nacional, lo que se dice, lo que se llama Producto Interno Bruto, se contrajo, cayó en más de un 60% en estos últimos 6 o 7 años, producto de la guerra económica, producto del bloqueo imperialista.
70%, y tuvimos momentos de inflación desatada. El año 2018 la inflación fue de 180.000% como resultado del desplome de los ingresos y de la incapacidad a raíz de esa situación de poder atender las grandes necesidades de la población. Y por supuesto, la especulación y la inestabilidad producto del ataque contra la moneda nacional. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Y les repito, políticamente tenemos una situación de estabilidad muy importante para nosotros en lo político. Una consolidación de las fuerzas revolucionarias, una derrota contundente y estrepitosa que han sufrido las fuerzas contrarrevolucionarias en nuestro país y en lo internacional. Y asimismo, a nivel internacional, se ha venido desplomando, se ha venido deteriorando de una manera acelerada la alianza construida por el gobierno de los Estados Unidos para aislar a nuestro país. En América Latina, prácticamente todos los países estaban alineados con esta política de agresión contra nuestro país. Existía un grupo de naciones que se llamaba el Grupo de Lima. Bueno, eso prácticamente ya ni existe. Han venido asumiendo posiciones de gobierno fuerzas progresistas y seguirá ocurriendo esto con elecciones en lo inmediato en Chile y en el año entrante en Colombia y en Brasil, con altísimas probabilidades de triunfo de las fuerzas de izquierda de esos países. La correlación de fuerzas cambia favorablemente a la revolución bolivariana. Europa, la Unión Europea, que tuvo una posición de ataque, incluso aplicando sanciones contra nuestro país, en estos momentos ya no reconoce a la marioneta del imperialismo como supuesto presidente de nuestro país. Vinieron a las elecciones a supervisar, a observar lo que estaba ocurriendo. Nosotros abrimos las puertas para que no hubiese absolutamente ningún tipo de pretexto a la hora de evaluar positivamente, como de hecho ha ocurrido, no solamente el mecanismo que rige las elecciones en el país, sino en su totalidad todo el proceso electoral. Internacionalmente, entonces, hay un avance también muy significativo y aquí tenemos que destacar la solidaridad de los pueblos hermanos, incluyendo la solidaridad que siempre hemos recibido del pueblo puertorriqueño, de los partidos políticos que elevan las banderas del antiimperialismo, de los movimientos sociales que con su sensibilidad proletaria, socialista, progresista, siempre están al lado de los pueblos que luchan por las causas justas. Y bueno, por supuesto también tenemos que destacar el papel de grandes potencias como Rusia, juega un papel fundamental de apoyo en lo militar, en lo político, de respaldo absoluto con la revolución bolivariana. Lo mismo China, Irán, Sudáfrica, Vietnam, y en América Latina, como siempre, Cuba, Nicaragua y los países aliados en el marco del ALBA, Bolivia. Entonces ha sido una lucha muy difícil, muy adversa, un momento muy complejo, que como les decía, ha tenido un saldo muy positivo en lo político por la consolidación de la revolución bolivariana. Ya les voy a dar algunas lecturas de la última elección que tuvimos nosotros, elección de gobernadores y de alcaldes, pero en el ámbito económico
Y en el ámbito social han quedado grandes cicatrices, heridas, profundas grietas que nosotros ahora tenemos que atender. Tenemos la enorme responsabilidad de asumir la tarea económica de tal manera de que podamos consolidar la recuperación productiva. Tenemos que consolidar la estabilidad macroeconómica, incluyendo el tema de los precios, el tema financiero, y todo esto con un fin, con el fin de darle mejores condiciones de vida a nuestro pueblo. Condiciones de vida, por cierto, muy golpeadas por el imperialismo norteamericano. Y esto lo tenemos que hacer ya, aún con el bloqueo, aún con la agresión imperialista. Y la buena noticia para nosotros y la pésima información para el imperialismo norteamericano es que ya se registran avances significativos en esa dirección, aún con el bloqueo. De tal manera que nosotros, con nuestra victoria, con nuestro avance y con el apoyo recibido desde el exterior, estamos dando claras señales de disuasión en relación a la política de bloqueo de los Estados Unidos. No será por el bloqueo o a través del bloqueo que van a derrotar al pueblo venezolano y a la revolución bolivariana. Más bien, con el bloqueo nosotros hemos fortalecido a la revolución y ya estamos avanzando en lo económico. Y la contrarrevolución interna está en su peor momento histórico e internacionalmente se desmoronó el bloque anti-bolivariano, pro-imperialista. Entonces tenemos grandes tareas. ¿Cómo crear empleo? ¿Cómo crear salarios dignos? ¿Cómo restablecer las políticas sociales de la revolución? ¿Cómo fortalecer nuevamente el sistema de protección social? ¿Cómo fortalecernos para proyectar nuevamente el sistema de bienestar social que tuvo tantos avances históricos con el comandante Chávez y al comienzo de la gestión del presidente Nicolás Maduro, y que fue interrumpido ese proyecto y ese proceso de una manera brutal y de una manera criminal por el ataque imperialista? Esa es la tarea que nos va a ocupar nosotros a lo largo de este año 2022, que está a punto de comenzar, y los años subsiguientes. La gran tarea es la tarea económica, una vez resuelto la cuestión política, la cuestión internacional, la cuestión diplomática. Y todo ello en función de lo social. Entonces, allí tenemos que decir que hay un conjunto de fortalezas que en estos momentos se están evidenciando. Yo les decía que la producción petrolera ha comenzado a recuperarse y ya estamos a punto de llegar a 1 millón de barriles diarios después de tocar el piso histórico de menos de 100.000 con bloqueo. Petróleo que exportamos nosotros lo tenemos que hacer de manera clandestina, sin que nadie nos vea, para evitar las maniobras y las acciones de piratería imperialista que secuestran nuestros barcos y nuestros productos en alta mar. Y también tenemos un sector privado que comienza a reactivarse como resultado de la mayor confianza que le da la estabilidad política alcanzada en nuestro país. Y también tenemos al Estado venezolano y al gobierno que ha aprendido no a convivir, sino a evadir, a combatir exitosamente el bloqueo. Y ahí la ayuda de nuestros socios internacionales, aliados,
es fundamental, es fundamental. Y algo que es de trascendental importancia, la clase obrera, los trabajadores asumiendo un mayor protagonismo en la conducción de las unidades productivas del Estado, las de petróleo, las metalúrgicas, ¿sí?, que son las grandes, los músculos fundamentales de la economía estatal, las empresas públicas y cientos de empresas en manos del Estado comienzan a elevar su producción de manera progresiva, con escasísimos recursos y con mayor protagonismo de los trabajadores en la planificación, en la administración de los recursos, en el diseño tecnológico de los procesos, en elevar el rendimiento de la inversión de cada uno de los proyectos que estamos llevando a cabo. Las expectativas son muy positivas. En los últimos 5 años nunca tuvimos perspectivas tan favorables para el desarrollo del país como lo tenemos en este momento. Podemos decir que la revolución impuso la agenda de la paz y de la democracia a los golpistas, a los títeres del imperialismo, al instrumento que tenía la contrarrevolución mundial enquistado en nuestro país. Y desde la Asamblea Nacional, donde ellos tenían país, y dar un golpe de Estado. Entonces, son victorias muy importantes que yo creo de manera muy humilde ha contribuido a la resistencia en la región en contra de la agresión imperialista, porque Cuba, Nicaragua, Bolivia también se han visto duramente afectados por esta agresión. Y los partidos aliados en todo el continente también resisten y ahora son opción de poder. Y yo creo que en algo estimula la permanencia de la revolución bolivariana en esa primera trinchera de batalla, de resistencia antiimperialista. Entonces podemos decir que en esa contradicción fundamental que mueve, que motoriza los grandes cambios en nuestro país, la contradicción que existe entre el afán, la obsesión imperial de restablecer su control en nuestro país, echar atrás a la historia y restablecer el viejo orden burgués en nuestro país, por una parte, y por otra parte, las fuerzas bolivarianas con profundo arraigo popular, con una conducción alimentada, nutrida del pensamiento, del legado del comandante Chávez, con una visión claramente socialista. En esa contradicción del imperialismo contra el pueblo hay una exacerbación que se soluciona en esta fase, en esta coyuntura, con una gran victoria popular. Y eso lo pudimos observar en las últimas elecciones. Y como ya me estoy acercando a la media hora, a los 40 minutos de intervención, yo quiero hacer este comentario y cerrar mi derecho de palabra para escucharlos a ustedes, que seguramente tienen preguntas e interrogantes que serán y observaciones y comentarios que serán mucho más interesantes que todo lo que yo les estoy comentando. Pero en todo caso, en estas elecciones, bueno, se dio un resultado altísimamente favorable para la revolución bolivariana. Como ustedes deben saber, de 23 gobernaciones, la revolución bolivariana obtuvo 19. Hay una elección pendiente.
y la derecha obtuvo 3. En la ciudad capital, donde no hay gobernación, también ganó la revolución bolivariana y colocamos el alcalde de Caracas. Es decir, prácticamente barrimos con nuestro enemigo. Y a nivel de las alcaldías, alcanzamos 2/3 partes de las 335 alcaldías que componen la división territorial, política territorial de nuestro país. Las principales ciudades del país serán gobernadas por la Revolución Bolivariana. Donde habita el 80% de la población, ganó la Revolución Bolivariana las alcaldías. Entonces, muchos podrán preguntarse, ¿cómo es posible, en medio de una crisis tan terrible, en medio de una agresión tan inclemente, en medio de una campaña mediática tan implacable, como teniendo como enemigo a un factor de tanto poder como el imperialismo norteamericano? ¿Cómo es posible que se pueda alcanzar una victoria de esa naturaleza? Hay varias claves y que no solamente son válidas para entender el desenlace de las elecciones, sino también de todo este proceso donde nos hemos desarrollado en diferentes frentes de lucha: político, ideológico, comunicacional, diplomático, internacional, y por supuesto ahora adquiere una especial importancia lo económico. La clave o las claves son las siguientes. En primer lugar, un gran partido revolucionario. Partido revolucionario que, como en cualquier país del planeta que pueda tener una revolución en marcha, tiene problemas y tiene tareas pendientes y tiene que mejorar en algunos frentes, pero que también tiene una fortaleza, un prestigio, un arraigo, una capacidad de convocatoria, una madurez política, una estatura moral que permite dirigir al pueblo. Es la esencia de la revolución. El pueblo desplegado, el pueblo movilizado, el pueblo en ofensiva, derrotando a los enemigos de la patria. La vitalidad de la revolución bolivariana es como en cualquier otra revolución, radica en el pueblo, en su conciencia, en su convicción, en la capacidad que tiene este para defender su gobierno y defender los postulados y los principios de la revolución bolivariana. Pues bien, ese pueblo se mueve porque tiene una vanguardia, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y tiene un gran líder, que es el presidente Nicolás Maduro, y tiene grandes dirigentes, como es o como son, y yo quiero mencionar uno de ellos, el camarada Diosdado Cabello, que con toda seguridad ustedes también lo conocen. Y también tenemos la Unión Cívico-Militar, que es la fusión del pueblo en armas y el pueblo civil para defender a la patria. Es uno de los grandes legados del comandante Chávez. Y por las razones históricas de nuestra revolución, es una de las grandes fortalezas por la raíz que tiene la revolución bolivariana. Y también tenemos un pueblo con una conciencia muy elevada. 20 años de revolución fueron 20 años de construcción de conciencia de un pueblo. Y a pesar de que se han desplomado los ingresos, a pesar de que se han deteriorado las políticas sociales, a pesar de que las inversiones del Estado y del gobierno hacia los sectores populares ya no llegan con la misma contundencia, o por lo menos no llegan por ahora por las mismas contundencias, dadas las enormes restricciones que nos impone el bloqueo, y a pesar de que sus condiciones de vida se han deteriorado dramáticamente, ese pueblo, en su mayoría, se mantiene.
con la revolución bolivariana y gana elecciones y va a la calle, derrota golpes de Estado, condena al imperialismo, es incapaz de favorecer a una fuerza que ha vendido su futuro al imperialismo bolivariano, al imperialismo norteamericano, que es precisamente lo que ha hecho las fuerzas de derecha entregadas a Washington. Entonces, con esa fortaleza, vamos nosotros, como siempre lo hace una revolución, a un proceso de revisión profunda, detallada, rigurosa, descarnada. Las revoluciones siempre tienen que revisarse, siempre tienen que reproducirse, relanzarse, ir a un balance histórico. Cada vez que se cierra un ciclo, cada vez que se supera una coyuntura, nosotros estamos cerrando un ciclo, estamos superando una coyuntura para entrar en otra. Y tenemos que ver dónde están las principales fallas, dónde cometimos errores, cómo superar la falla y las consecuencias de los errores, cuáles son los correctivos que tenemos que aplicar. Esa es la esencia de la revolución: la crítica, la autocrítica, la corrección, el relanzamiento, el fortalecimiento, la reproducción permanente de nuestros vínculos y de nuestros lazos de comunicación y de acción con nuestro pueblo. Y aquí hemos identificado problemas, no son nuevos, por cierto, y no son tampoco de la revolución, vienen mucho antes de la revolución. Y para nosotros resultó ser mucho más complicado, mucho más resistente a la transformación, los flagelos del burocratismo, de las corruptelas, sistema político. A lo largo de todo el siglo pasado, dedicado a esas deformaciones morales, bueno, una revolución es un proceso histórico que no se define por decreto, sino se define a partir de la fuerza que las acompaña. La fuerza política, la fuerza popular, la fuerza moral, la fuerza ideológica. Y eso tiene que exhibirse, proyectarse, establecerse, ponerse bajo prueba de manera permanente. Y eso lo hemos hecho nosotros a lo largo de 20 años tumultuosos, tortuosos, complejos, llenos de grandes victorias y también que precisan, requieren, demandan y exigen los correctivos del momento. Entonces ahí estará enfocado todo nuestro accionar a lo largo del siglo, del presente, del año que está por comenzar. Dedicarnos al tema económico, cuidar el capital político que constituye la estabilidad de la nación y afrontar los problemas internos de comportamiento, de desempeño, de funcionarios y sectores incluso de la revolución bolivariana, que actúan al margen, desarraigados totalmente de lo que inspira nuestra revolución. Lucha contra el burocratismo, lucha contra la corruptela, lucha contra la indolencia, lucha por la eficiencia, lucha por la mayor productividad y sobre todo mantenernos centrados en absoluta sintonía con uno de los principios centrales de nuestra revolución, la construcción del poder popular. Y no solamente de nuestra revolución, cualquier revolución es eso. La revolución es una gran transformación, la lucha por el poder, la conquista del poder y la transformación a partir de eso, de toda la sociedad. Y la transformación para nosotros es convertir al pueblo en el actor central en el ejercicio del poder. Una gran revolución que sepulte definitivamente el capitalismo y construya las bases
del socialismo, con su democracia, con sus mecanismos de justicia, con su mecanismo de igualdad, con las garantías para mantener la soberanía nacional. Gran proyecto que nunca estará exento de errores, exento de riesgos, exento de problemas y con garantías absolutas de transitar un camino aterciopelado. Todo lo contrario, proceso complejo que siempre tendrá grandes enemigos como el imperialismo, pero también tendrá a esa gran fuerza popular que respalda a la revolución bolivariana. Bueno, ahora sí, creo que me excedí un poquito del tiempo. Yo voy a dejarlo hasta acá. Les agradezco mucho por el tiempo que me han permitido intercambiar con ustedes y quisiera escucharlos en el caso de que esté en el plan de ustedes. Preguntas, comentarios, observaciones, críticas. Aprendimos mucho de nuestros hermanos en otros países y les reitero nuestro agradecimiento eterno por esa solidaridad, la ternura de los pueblos, como llamaba el Che Guevara, solidaridad que recibimos del pueblo puertorriqueño. Hasta la victoria siempre, camaradas, patria o muerte. Aquí me quedo con ustedes, tomando nota. Yo creo que yo no necesito el micrófono, pero es importante. Primero quiero llamar a Oscar para que a nombre nuestro le agradezca a Jesús esa participación. Si Oscar, si te quieres mover hacia acá. Y luego, pues, compañeros que quieran hacer alguna intervención, si es alguna pregunta, lo va a copiar la compañera Suleiman para que a ellos se le haga más fácil. Buenas noches a todos. Para mí, poder escuchar las palabras que he escuchado esta noche me llenan de un amor profundo, bien profundo, por lo que es Venezuela. Escuchando lo que ha hecho el gobierno estadounidense para destruir a una nación como Venezuela, nos lleva a una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el gobierno estadounidense? Porque por 23 años Estados Unidos ha hecho todo lo posible por destruir a Venezuela. Y esos 23 años, el pueblo venezolano, primero con la dirección del comandante Chávez y después con la continuidad que le ha dado el presidente Maduro a Venezuela, nos ilustra y nos da una idea de que el gobierno de Estados Unidos, por mucho que ha tratado, por muchas maldades que ha hecho, por mucho odio que ha sembrado, lo que verdaderamente podemos decir es que ha sido un ejercicio fútil, porque no ha podido hacer de Venezuela lo que ha tenido en mente por 23 años. Y creo yo que esto es un momento bien importante para todo nuestro pueblo puertorriqueño y para todos los países que aman la justicia y la libertad, de hacer todo lo posible para estar al lado de Venezuela, para estar ahí sin la menor idea de que no pueden triunfar. Sí pueden triunfar. Venezuela tiene algo bien fuerte en sus manos. Tiene el amor de un pueblo, tiene el ejemplo de un presidente que hizo lo grande, no solamente para Venezuela, sino para casi todos los países en el Caribe. Y también ayudó con su petróleo a diferentes ciudades dentro de Estados Unidos. Muchas personas se olvidan eso, que le dio muchísima ayuda a gente pobre que no tenían siquiera muchas veces para el invierno el petróleo que necesitaban para calentarse. Y eso tenemos que respetar, y eso tenemos que entenderlo, y eso tenemos que llevarle ese mensaje a nuestro pueblo y a todos los pueblos que quieran escucharnos. Y creo yo que de un momento al otro
vamos a estar en una posición de virarle las patas a ese ogro imperialista del norte, y se lo vamos a hacer poco a poco, mirando solamente lo que pueda hacer Venezuela. Podemos nosotros y nosotras hacer lo mismo para Puerto Rico y para todos los países del Caribe, extendiéndolo por el Caribe, en Centroamérica, Sudamérica. Podemos poner las patas arriba de ese ogro imperialista. Y con esto espero yo que tengamos aquí lo que es la lucha por la independencia de una nación, por la libertad de un pueblo. Gracias. Gracias, compañero Carlos Rivera, héroe nacional, y gracias, Jesús Faría, por reconocer a Oscar como lo que es para nosotros, ¿verdad? Un gran patriota, nuestro héroe nacional, y también por la participación tan excelente que has hecho en la noche de hoy. Quiero ver si algún compañero o compañera quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna aportación. Entendemos que Jesús fue bastante claro en su exposición. Sí, bueno, no puedo empezar sin agradecerle al compañero esa explicación tan espléndida, ¿verdad? La situación. Yo tenía una pregunta que era ¿qué factores, verdad, explicaban el apoyo electoral del pueblo venezolano en medio de tanta agresión? Porque yo creo que el panelista lo explicó a la perfección. Yo hice la pregunta y cuando empezó a contestar ya, pues ahora entiendo. Pero entonces, algo que quizás no cubrió por factores del tiempo y podría abundar ahora, es la siguiente pregunta: ¿cuáles son los pasos del Partido Socialista Unido Venezolano para recabar el apoyo internacional con el fin de denunciar el bloqueo ilegal y criminal que tiene el gobierno imperialista de Estados Unidos contra el pueblo bolivariano de Venezuela? Si hay algún mecanismo legal en diferentes foros internacionales, pero que nos pueda abundar sobre eso, tanto a nivel diplomático como a nivel legal, si es que existe algún recurso legal para denunciar eso. Buenas noches a todas y a todos. La observación mía es con respecto a la participación combativa, militante de la mujer venezolana. Es un orgullo, sabemos que somos las mujeres, ¿verdad? Sin las mujeres no hay revolución, y eso en todos los países se ha demostrado. Un fuerte abrazo, una combatividad que nos muestran y nos dan esperanza de que todo un mundo mejor es posible si seguimos solidarias y solidarios. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. La única pregunta que quiero hacer es ¿en qué estado están las reservas que han sido confiscadas por Europa? Bien, camaradas, les agradezco mucho la atención que han prestado a las ideas expuestas, las preguntas, los saludos, la determinación reiterada para seguir acompañándonos en esta lucha tan importante para todos nuestros pueblos. La revolución bolivariana, como siempre acostumbramos a decir, por su forma es nacional, se lleva a cabo en nuestro territorio, pero por su contenido, su proyección, por su implicación es abiertamente internacional. La estamos dando todos juntos y contra un enemigo que es el enemigo de todos los pueblos del planeta. Les agradezco mucho, camaradas. Bien, en relación a las preguntas, empecemos por la última. Tenemos secuestrados, confiscados en el exterior más de 6.500 millones de dólares. Solamente en el Banco de Inglaterra tenemos más de 1.500 millones de dólares en oro de la República, de nuestra República, colocadas allí por el Banco Central de Venezuela. Y así sumas gigantescas en otros bancos de Europa y de los Estados Unidos. En total, 6.500 millones de dólares. Es una gran batalla por la recuperación legal
por la recuperación de esos recursos. Obviamente que no hay ningún tipo de fundamento legal que pueda sustentar semejante atropello. Es solamente la arrogancia y la fuerza que emplea el imperialismo para atropellar a las leyes y a nuestros intereses que están sustentados en la normativa de convivencia internacional que rige las relaciones entre los países del planeta. Hemos demandado la liberación de esos recursos, especialmente en Londres. Se han hecho juicios y hay dos elementos que alegan, en medio de tanto cinismo y de tanta arbitrariedad, estos actores financieros internacionales que se pliegan al bloqueo. Uno, que no reconocen al presidente Nicolás Maduro, sino a Guaidó, al títere del imperialismo. Imagínense semejante disparate como presidente del país. Por eso no pueden retornar los recursos a un gobierno que está encabezado por Nicolás Maduro. Y lo otro es la amenaza de sanciones terribles que tiene o que establece los Estados Unidos a todo aquel que se atreve a actuar en términos distintos a lo que plantean las normas de sanciones de los Estados Unidos. Una batalla difícil, una batalla desigual, una batalla que no se fundamenta ni en la legalidad ni en la razón, sino en la fuerza y en la arrogancia del imperialismo norteamericano. Pero es una batalla que vamos a seguir dando, porque son recursos que hacen falta para combatir la pandemia, para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, para crear empleo, para mejorar salarios, para invertir en los servicios públicos. 6.500 millones de dólares. Algo realmente gigantesco. Fíjense, esto no se lo mencioné. Recientemente el Fondo Monetario Internacional emitió una suma gigantesca, 50.000 millones de dólares, precisamente para combatir la pandemia y para inyectarlo en la economía de tal manera de que se pueda lograr la reactivación de la economía mundial. De esos derechos especiales de giro, a Venezuela le corresponde el equivalente a 5.000 millones de dólares. Para ser más exacto, 5.100 millones de dólares. Nos corresponde por ley, sin atenuantes, sin ningún tipo de observaciones. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional se niega a otorgar esos recursos a Venezuela. Ya se lo ha otorgado a todas las naciones que pertenecen al Fondo Monetario Internacional. Se niega a eso sencillamente porque los Estados Unidos vetan esa decisión. Los Estados Unidos es el único país, como ustedes saben, que tiene poder de veto en el Fondo Monetario Internacional. Y ahí observamos cómo el fondo, el FMI, se pliega en esta ocasión de manera abierta y de manera descarada a la política de sanciones del gobierno norteamericano. Eso le ha hecho enorme daño a nuestro país y, por supuesto, pone mayores obstáculos a la recuperación económica. Revela el carácter genocida de esta política. Eso por una parte. Y la otra pregunta, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un conjunto de acciones a nivel internacional para fomentar la solidaridad, para difundir la verdad sobre nuestro país. Sabemos que en esta lucha hay una catarata de mentiras, de infamia, de difamaciones, de distorsiones en relación a lo que ocurre en nuestro país. Bueno, nosotros tenemos que, con el apoyo de nuestros camaradas en el resto del mundo, incluyéndolos ustedes en Puerto Rico,
damos una gran batalla. Es la batalla de la verdad contra la mentira, que también tenemos que ganar a nivel internacional. Muy complejo, porque estamos luchando en contra de grandes monstruos de la comunicación, grandes corporaciones del mundo de la comunicación, pero tenemos que dar esa batalla para que los pueblos tomen conciencia y se sensibilicen en relación a nuestra lucha, algo así como lo que ha hecho Cuba, que lleva a las Naciones Unidas la votación para condenar el bloqueo y de manera aplastante se condena, dejando a los Estados Unidos aislados con sus peones israelíes y en ocasiones otros países, como el caso vergonzoso de Colombia y a veces Ucrania. Nosotros tenemos que hacer algo similar. Hasta el momento hemos desarrollado una intensa actividad para fortalecer los vínculos con los movimientos de solidaridad con nuestro país. Hemos abierto espacios para desarrollar foros de debate, foros antiimperialistas, foros por la articulación de las fuerzas revolucionarias en el mundo en Caracas y fuera de Caracas, pero en el territorio nacional, y eso ha tenido un saldo muy positivo en torno a la organización de nuestras fuerzas a nivel mundial y de la difusión de la verdad de la revolución bolivariana. Pero sabemos que no es suficiente, que tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir construyendo ese bloque revolucionario a nivel internacional y seguir fortaleciendo esa estrategia que legalmente le da respuesta o responde a la agresión imperialista. Pero como les digo, no se trata de una batalla legal ni de una lucha en función de la razón, sino que se impone hasta el momento el más fuerte. Pues bien, nosotros tenemos que seguir derrotando a ese factor de poder que es el más fuerte en estos momentos en el planeta, el imperialismo norteamericano, para disuadirlo de esa política. Eso casi ocurre en Cuba en el último año de Obama, pero hubo un giro, se revirtió ese clima de distensión entre los Estados Unidos y Cuba, que había sido muy provechoso para el pueblo cubano. Ahí no había nada de migajas. Se estaban restableciendo los derechos de un pueblo a desarrollarse libremente. Y vino una nueva ola de sanciones con ese gobierno criminal y genocida de Donald Trump. Una lucha que no sabemos cuánto puede durar, pero es una lucha en la que vamos a seguir demostrando constancia, en la que vamos a seguir demostrando resistencia, y eso nos llevará a nosotros a la victoria. Eso es lo que puedo decir en relación a las preguntas, camaradas. Un fuerte abrazo para todos. Patria o muerte, venceremos. Que viva Puerto Rico, que viva la solidaridad internacional y que viva la revolución bolivariana, que viva el comandante Chávez. Sí, que tenemos unas palabras finales del compañero Salvador Tío, que tiene mucha experiencia en trabajo internacional y ha representado a la Coordinadora Continental de Solidaridad Bolivariana. Pero queríamos indicar que aquí en Puerto Rico las organizaciones formamos desde hace mucho tiempo una red de solidaridad con Venezuela y hemos reaccionado a cada momento a tratar de ayudar en esa solidaridad cuando teníamos el consulado, que ahora no lo tenemos, cuando trataban de agredir incluso a todas las campañas que se hacían de Venezuela, y nuestro compromiso es ese. Y no es casualidad que desde el Comité de Solidaridad con Cuba, que es el que tiene esta iniciativa hoy y retomamos este tema, no es casualidad el que nosotros sigamos profundizando en la solidaridad con la revolución bolivariana. Y digo que no es casualidad porque eso lo hemos aprendido de Cuba. O sea, a que tenemos que ser solidarios con todas las causas justas.
Además, tenemos que agradecer a Venezuela, al igual que a otros países como a Cuba, Nicaragua y otros países, el apoyo consistente que le han dado a nuestra lucha por la independencia. Nosotros recordamos el compromiso de Chávez directamente en las visitas a Venezuela con la independencia de Puerto Rico y el compromiso de Nicolás Maduro también con la independencia de nuestro pueblo. Y ciertamente no hay patria grande sin la independencia de Puerto Rico, y creemos que los pueblos unidos vamos a vencer al imperio, y sabemos que en eso Venezuela va a estar con nosotros siempre. Voy a darle la palabra final aquí al compañero. Son unas breves palabras, ¿verdad? Quería primero felicitarle por esa exposición que ha hecho, que yo creo que a todos aquí nos ha ilustrado mucho sobre lo que está pasando allá. Para mí, personalmente, mi actitud y mi disposición cambió gracias a Chávez. Fue con Chávez y el ALBA y el UNASUR y todo ese ímpetu que se dio, particularmente después del fallido golpe, que de pronto Venezuela se convirtió en el punto central del desarrollo de una visión latinoamericanista, donde estemos todos juntos y podamos verdaderamente lograr nuestra libertad. Es sorprendente lo que usted nos ha contado de cómo, a pesar de las dificultades que ha habido, Venezuela ha tenido la capacidad política de poder seguir reconstituyendo. Yo quería no decir mucho, quería hacer un planteamiento que puede que sea interesante. Usted me dirá, quizás sabe más que yo sobre lo que yo voy a decir. Los Estados Unidos, irónicamente, son los partidos demócratas, que supuestamente son los liberales, los que han tenido más efectividad liquidando los gobiernos progresistas en América Latina. Hillary Clinton, con lo que ella le llamaba Smart Power, metiendo en la cárcel a líderes de los respectivos países, desestabilizando, pero ahora de pronto se ha dado un cambio en América Latina, que es un elemento que no existía antes, que México. Ángel Manuel López Obrador es otro cuento. O sea, nosotros estábamos todo el tiempo manejándonos con gobiernos neoliberales que no se oye. Sí. Con gobiernos neoliberales, y de pronto este año en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad y el Comité de Colonización es México. Este es el año de México. Y nosotros debemos romperle el baile a esta gente allí en Nueva York este año, haciendo toda una campaña que se vaya fortaleciendo de unidad latinoamericana en apoyo a Venezuela. Y debo añadir, y por la independencia de Puerto Rico, que no vamos a la Asamblea General de 1953. Y lo de Puerto Rico, por más pequeño que seamos, es esencial también, porque no va a haber Caribe libre mientras no se puedan comunicar entre sí Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico y Jamaica, Venezuela y Colombia y México. Estamos divididos los unos de los otros. Si alguien ayudó a que eso cambiara, fue Chávez. Chávez es el que devolvió visión y le devolvió el entusiasmo a la gente con relación a la posibilidad de un proyecto bolivariano. ¿Qué piensa usted de si eso es terreno fértil que pudiéramos estar nosotros colaborando y que además yo creo que pudiera animar bastante gente aquí de poder tratar de ayudar en el Caribe y en Puerto Rico y en la República Dominicana en apoyo a Venezuela? Que estaba mencionando que es importante que se conozca que Puerto Rico participa de la Red Continental de Solidaridad con Cuba, latinoamericana y caribeña, pero no es solamente de solidaridad con Cuba, sino es de solidaridad con todas las causas justas, que nosotros creemos la solidaridad entre los gobiernos y la solidaridad entre los pueblos, que hay que hacer esa diplomacia entre los gobiernos y la diplomacia entre los pueblos. Y yo creo que Venezuela en eso
ha dado grandes pasos de avance y de diferentes maneras ha estimulado a que se concreten capítulos del Alba Movimiento, al igual que Cuba. Y yo creo que eso hay que profundizarlo más y hay que fortalecerlo en cada país. Para eso, añadir para la idea que da Salvador, de que también tratemos de que todos estos latinoamericanos que viven en los Estados Unidos, de alguna manera se unan y fortalezcan las luchas de cada país. Por ahí yo vi que estaba Gloria Das Rivas, a la cual saludo, ¿verdad? Si está todavía conectada, y también la compañera de la Brigada Venceremos, que creemos que es importante que estén en este foro porque la unidad nos fortalece. Con las palabras del compañero diputado Jesús Farías, concluimos con esta excelente conferencia, esperando que se repita nuevamente y que podamos seguir intercambiando ideas para la lucha de nuestros pueblos. Cuenten con la solidaridad del pueblo venezolano para la lucha que lleva adelante el pueblo puertorriqueño. Bien lo decía el Libertador en 1826. Sin la independencia de Cuba y Puerto Rico, el continente no está en garantía de su desarrollo pleno. Y es por eso que para nosotros es importante la lucha que lleva el pueblo puertorriqueño por su independencia. Sientan que desde Venezuela los acompañamos en esa lucha y estaremos dispuestos, como estuvo Bolívar y sus tropas, también avanzar hacia Puerto Rico en función de acompañar la lucha que libre ese pueblo. Así que para nosotros, desde Venezuela, un gran abrazo bolivariano y chavista, y hasta la victoria siempre, hasta una próxima oportunidad en la cual podamos encontrarnos nuevamente los pueblos de Puerto Rico y Venezuela.